Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos un nuevo programa de Los Olvidados. Hoy, Full House, mesa completa. Estamos todos. Guarden la ropa, agarren el tender, porque se viene un tormentón. Es la primera vez, creo que en el año, la segunda, que estamos todos juntos. Cosas que pasan muy de vez en cuando, así que aprovechenos. Espero que disfruten este programa. Hoy, un programa que va a tocar temas varios, pero todos tienen que ver con la salud mental. Y para eso, como decimos siempre, hay que ser muy responsable, hay que escuchar, hay que aprender. Y invitamos a una profesional, que bien lo sabe, no lo digo porque está acá. El año pasado, cuando la invitamos, a mí me quedaron un millón de temas. Hubo un millón de temas para hablar y dije, tenemos que invitarla de nuevo a Nadia, Lamentablemente han sucedido casos y cosas que era imposible no tocarlos. Seguramente todos saben el triste caso de San Cristóbal. Se han dicho muchas cosas, se opina demasiado y nos olvidamos que hay personas en el medio. Así que para hablar de las personas, para hablar de la salud mental, está Nadia, tu apellido lo vas a decir vos, es psicóloga y nos va a ayudar, nos va a enseñar, y si nos tenés que corregir, también nos podés corregir. Fantástico, perfecto. Nadia, decime cómo se pronuncia bien tu apellido. Turkenkov. Turkenkov, ahí está. Así. Empezamos por una situación que creo, y empezamos haciendo mea culpa, los medios también somos responsables, y repito, esto tenemos que ser muy cuidadosos. Sucedió un hecho muy, muy triste en San Cristóbal con un nene, un adolescente, 13 años, que ingresa con un arma escondida en un estuche de guitarra, dispara contra sus compañeros y mata a un compañero también de 13 años, 15 años, Ian. Se habla de bullying, se habla de acciones, se habla y se mezclan muchas cosas con por ejemplo, la edad de imputabilidad. ¿Por dónde podemos empezar a entender, si es que podemos entender este tipo de situaciones? Bueno, yo por lo menos voy a hablar desde mi punto de vista. La cuestión de la edad de la imputabilidad es como decirte, no me quiero meter en esa parte que no es tanto mi métier ni lo conozco tanto. Yo la verdad que pensaba, no sé si vos te acordás, digo, ustedes, vos que bien sos bastante más joven, pero yo hace unos años pensaba cosas que pasan en Estados Unidos. Sí. Ahí la gente está re loca, qué cosa, qué sociedad perversa, a nosotros no nos va a pasar. Yo siempre pensaba eso, ¿no? Y ya tuvimos Carmen de Patagones, tenemos un chico, no sé si es el mismo, pero un chico, fíjate cómo somos, y hablo también de la responsabilidad. Me acuerdo cómo le decían al chico, pero no me acuerdo cuál es la situación, ni siquiera la ciudad, y quizás es lo mismo que Carmen de Patagones. ¿Te acordás de Pan Triste? El chico que le decían Pan Triste no era Carmen de Patagones, son dos casos distintos. Pero no me acuerdo dónde era la localidad. No era ahí, pero no me acuerdo tampoco. Pero fíjense. Pero también aparte de esto, el viernes sucedió algo también muy parecido en Mar del Plata. Por no pasarle, o sea, por no cederle el banco, el chico lo molió a palos y le quebró la mandíbula. Y hace poquito una nena también había llevado un arma. Pero eso era por el celador, porque decía que el preceptor le había abusado. Sí. Pero así que no estamos muy lejos a lo que está hablando. Tal cual. Entonces, cosas que antes nos parecían como de algo como muy, muy, muy ajeno a nosotros, ahora nos empieza a pasar como tremendamente de cerca. Con lo cual, lo que yo puedo pensar de arranque a mí me parece que está bueno tener un tipo de reflexión más bien, yo te lo digo en psicología, en psicológico, y después se los traduzco como, a mí me gusta tener una visión más bien internalizadora que externalizadora, que es lo más fácil que a uno le sale. Te quiero decir, a uno siempre frente a estas situaciones nos sale lo más fácil, que es decir, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar porque yo crío a mis hijos con amor, a mí no me va a pasar porque hablo, a mí no me va a pasar porque nosotros no somos una sociedad loca, a mí no me va a pasar porque no sé qué cosa. Y eso en general me parece que no aporta, porque eso es parte de lo que nos viene pasando, ¿no? Justamente, bueno, te voy a acordar, justamente a la noche como familia lo hablábamos, porque yo tengo un nene de 10 años y bueno, mi hija de la facultad de 20, y justamente con mi pareja nos sentamos a hablar los cuatro el tema que sucedió, y para ver, porque uno no está en eso que mi hijo haga bullying o que sea víctima de bullying. Entonces, como padre, sí, no, mi hijo es un santo, pero por ahí no sabés en la escuela cómo se comporta y no te enterás tampoco hasta que no pasa una cosa así, o no sé si también tenemos responsabilidad de los padres de que
pasen estas cosas. Bueno, tal cual. En ese sentido, para mí, por ejemplo, la serie Adolescencia, que habla Sí. mucho de este tema, a mí Fuertísimo. me parece que está buenísima como lo plantea. Porque vos fíjate que la serie lo plantea desde un punto de vista súper profundo donde no culpabiliza directamente a nadie. Ujú. Es como que de alguna manera uno puede comprender. Uno puede comprender al chico, uno puede comprender a la familia, uno puede comprender a la escuela, uno puede comprender a los compañeros. De alguna manera entendés que cada una de esas personas, que son personas, no son personajes, no es uno, no es lo raro, sino que son personas que les están pasando cosas. Entonces, sí me parece que creo que estos ejemplos que nos empiezan a pasar mucho más de cerca, está buenísimo que uno empiece a interpelarse, ¿no? Y a decir, bueno, a ver, ¿y qué estamos haciendo nosotros como sociedad en este momento? ¿Qué cambió en nuestra sociedad? ¿Por qué ahora sí está pasando acá en nuestra sociedad ¿Y y en por qué otro ahora sí? momento no pasaba? Bueno, yo creo que por un lado hay una cuestión, yo creo que viene por dos lados. Una parte te digo psicológica, otra parte no tan psicológica. Primero que a mí me parece que hay una disponibilidad de armas enorme. Y eso marca un montón la diferencia. Es decir, yo trabajo desde hace años, siempre me gustó trabajar con pacientes severos. Es decir, pacientes, a mí me gusta más la bipolaridad, que no es tan común que haya una cuestión de violencia, pero muchos años trabajé con esquizofrenia, donde puede haber una cuestión de violencia, donde a lo mejor la persona tenga un delirio, como decir, alguien me está queriendo envenenar, me quieren perseguir. Bueno, la diferencia claramente te la marca la disponibilidad de armas. Porque cuando una persona tiene un arma, una cosa es ir a agarrar a piñas, que te da un montón de tiempo para reaccionar, para frenar, para... Otra cosa es cuando un chico tiene un arma disponible para llevar a la escuela. Un arma, cuando hay armas disponibles. Porque el arma lo que hace es que ese impulso gigante que tiene la persona presa de lo que sea que tenga el Estado, es irrefrenable porque es muy rápido, pasás a que suceda un desastre. Entonces, esa es una de las cuestiones que yo veo. La otra de las cuestiones tiene que ver con esta propagación de todo lo que es negativo. Y en eso sí me parece que los papás tenemos que hacer como mucho mea culpa. Cómo esta cuestión del conflicto está tan naturalizado, propagandeado, cómo es que todos como de alguna manera nos convencimos, por ejemplo, de que la adolescencia es una etapa negativa, difícil, que todos los chicos son estúpidos, que todos los chicos no piensan, que cualquier chico puede ser violento, que nadie tiene nada en la cabeza. Y de alguna manera, vos fíjate las series que ven nuestros hijos, todos venimos como convenciendo. Yo las series que ven mis hijas, todos son chicos que lo mínimo que hacen es bullying. Es decir, lo mínimo que te muestra la serie es el grupo de los ganadores versus los perdedores, que te tiro, como dicen, el vaso de agua en la cabeza y no sé qué. Pero esto viene de nuestra época. Bueno, Sí. yo tengo 45, no importa la edad que tiene Lucía. 43, no tengo problema en decirla, pero sí, Pero en digo, nuestra época. nosotros crecimos con Cris Morena, Eso iba a decir. con Jugate Conmigo, con más acá Chiquitita, Rebelde Güey, Cebollita, Las Divinas a nosotros y que la- el Patito Feo, Patito Feo. el Gordo Valar con cebollitas. Sí. Tal ¿sí? cual, pero vos pensás que en esas series, inclusive en esas series, vos tenías esta cuestión, ya empezaba a haber esta cuestión de los buenos contra no los buenos contra los malos, los líderes contra los perdedores, que no es lo mismo que los buenos contra los malos. Ya empezaba a haber esta cuestión, pero no había esta cuestión de propagandear tanto, las reacciones tan despiadadas. Sí. El- ¿Y el- crees que Hay eso una tiene que ver las redes sociales? A mí me llama mucho la atención. Sí. Perdón porque te estamos tirando un tema Mm. tras otro y no te dejamos terminar ninguno, pero te queremos No aprovechar. pasa. No pasa. Tiene que ver las redes sociales, en eso a mí me llama la atención, te decía, cómo se filman pegándoles. O sea, eso también me parece un grado de violencia enorme, que hay un montón de chicos y chicas filmando a dos personas agrediéndose, generalmente uno pegándole a otro, nadie se para, vitorean, festejan y lo suben a las redes. Bueno, pero vos fíjate que justamente si nosotros pensamos en lo que estamos como llevando como sociedad, es como que nosotros pasamos de la discriminación básica a cosas peores, porque es como decirte, ahora en este momento, todo el tiempo estamos mirando que la adolescencia significa como decirte, no sos adolescente si no te drogás a morir. No sos adolescente si no entras a alguna casa a tener sexo en la casa de un extraño y usarle la ropa del otro
de no sé qué, porque eso es lo que ven mis hijas en las series, te quiero decir. Yo justo Eso es iba lo a que ir se ve. al tema de algunas series, por ejemplo, Élite o Claro. Gossip Girl, que son más de las que se han dado en esta última década, en donde justamente lo que se pregona es no solamente un grupo de élite, como por ejemplo estaba la serie, contra o superior a otro grupo, sino que, por ejemplo, eso, que lo habíamos hablado la vez que estuvimos anteriormente, cómo había un proceso de quemado de etapas en donde quizás en la adolescencia estaba transitando muy rápido algunas etapas, pasando quizás a la adultez y hasta quizás hasta una adultez no tan responsable en esto de los consumos, del consumo de alcohol, del consumo de estupefacientes, de la iniciación temprana a las relaciones sexuales, y que todo eso también tiene cierto grado de, o lleva a ser tan acelerado todo que también se genera esta aceleración que termina en violencia. Claro, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, eso es lo que circula, digamos. Los chicos lo que tienen es una sensación de inseguridad gigante, eso es lo que yo veo, es como todo el tiempo esta sensación de que no me van a aceptar, de que no voy a pertenecer a ningún lado, que me pueden excluir. Es como decirte, en 1, 2, 3 te sacaron de un grupo, en 1, 2, 3 armaron un grupo paralelo, en 1, 2, 3 le dijeron a todo el mundo que vos te acostaste con no sé quién, en 1, 2, 3 pasaron la foto que mandaste a uno, se lo pasaron a toda la escuela. Entonces todo eso va generando como un caldo de cultivo de inseguridad, de dolor, de secretos, de vergüenza, de bronca, de ira. Y que bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, me tengo que descargar de alguna manera, ahora van a ver, todos estos que me dijeron a mí que yo era tal, vos a ver, fíjate cómo te voy a ganar, fíjate cómo me voy a vengar. Es que Y en ese minuto debe haber una sensación de por fin lo logré, de satisfacción en ese segundo, obviamente, es un segundo. Es que volviendo a lo de Estados Unidos siempre estuvo ese chiste, sobre todo en esta última etapa lo he escuchado mucho, del famoso algún día va a venir y Sí. Claro, tal cual. va a entrar al salón y bueno, y termina sucediendo en esto. Y en esto quería volver un poquito para atrás. ¿Vos pensás o creés en esto que venías desarrollando de el pertenecer o este miedo o inseguridad a no pertenecer, justamente, que se hacen muchísimas más cosas que antes en pos de pertenecer, que quizás esas mismas personas no sienten y después terminan identificándose por el mero hecho de hacerlo repetitivamente y Ni salen de esa hablar. esencia? Ni hablar. Yo veo una preocupación, pero gigante, por el pertenecer. Eso lo veo no solamente en los chicos, lo veo en los grandes también. Eso te iba a decir, no solamente... Sí, es como que yo veo un montón de gente preocupada. Lo hablo un montón con mis pacientes también, es como decirte, gente que tiene valores, te quiero decir, pero que es como el otro día un paciente, 2 hijos adolescentes, me dice, no sé, me quedé todo el fin de semana preocupado porque como que no me alcanza la plata. Y no me alcanza la plata, y lo hablábamos entre los dos, porque tiene miedo, y los dos decíamos, qué loco, ¿no? Porque es como que ahora la plata no alcanza nunca. Pero más allá de la situación económica, la verdad es que nuestros hijos gastan mucho más de lo que nosotros gastábamos. O sea, a mí, no sé, qué sé yo con mi grupo de amigas, un montón de fines de semana era ir a hacer puerta. Y era ir a hacer puerta porque no teníamos plata para pagar la entrada todos los fines de semana. O caminar y caminar y caminar cuadras y cuadras para Hablar. poder entrar a un boliche. Pero ni hablar, a nadie Sí. se le ocurría, no existía Uber, pero a nadie se le ocurría, ninguna de nosotras se tomaba taxi. No, O sea, no existía tomarse taxi. Ni hablar ir a merendar, como decirte, tenés que ir a merendar a un lugar como de élite, justamente. El mate Como en y vez de el- juntarte el con tus mate en amigas la puerta de casa, a comer ni siquiera a la galletitas. plaza o al Parque España o nada de Tal eso. cual. Yo creo que, y esto lo digo hablando de responsabilidad, con total responsabilidad yo me hago cargo, yo creo que fuimos afortunados en crecer o vivir esa época sin redes sociales, porque Sí. sostengo que nos hubiese pasado lo mismo que le están pasando a sus hijos, a nuestros Tal sobrinos. cual. Yo no tengo hijos, tengo sobrinos. Nos hubiera pasado lo mismo, porque hoy yo creo que, otra vez, me hago cargo yo, no quiero involucrar a nadie, creo que las redes sociales nos embrutecieron, nos llevaron a un límite de a todo lo que nos pasó, porque a todos nos pasó algo, y ahora te voy a consultar algo, a todos nos pasó algo en algún momento en la adolescencia. A todo eso, ellos le suman continuamente las redes sociales. Si yo no subo
ir a merendar con Lucía, no sé, un tostado y sacarme la foto, no pasó, no lo viví. Entonces me van a decir que yo estoy todo el día encerrado en mi casa y que soy un nerd o una nerd y soy raro y no puedo ser el raro de la escuela. Lo tengo que mostrar. Entonces me obligo continuamente a parecerme a fingir algo. todo el tiempo. Y me parece terrible y por eso digo que nosotros fuimos afortunados en ese sentido. Quizás otras personas lo ven de otra manera y me parece que también está bien. Pero yo siento un alivio enorme de haber crecido en otra época sin la necesidad de mostrar todo lo que uno hacía. Digo, hoy se llama bullying. En mi época no tenía ni la menor idea que se llamaba bullying, pero a mí me hicieron bullying. Yo era gordo en una época y a mí me decían abominable. Claro. Mirá cómo me decían. Claro, claro. Yo comía, no comida, comía sentimientos. Claro. Eso me pasó en tercer año. En cuarto año pegué el estirón, adelgacé 20 kilos, más o menos como estoy ahora, y me agarré a trompada con todos. Estuve a media amonestación de que me expulsen. Claro. Entonces, si a mí me sacaban en la tele o en internet en esa época, iba a ser el violento, el raro, el loquito, el que reaccionó, y nadie sabe lo que le está pasando adentro de otra persona. Un año entero, un chico que se había quedado en tercer año, me estuvo diciendo abominable. Exacto. Entonces, ¿cómo lo tomás? Y bueno, yo lo tomé a los golpes. Yo en cuarto año, cuando vos lo decías, me voy a vengar, cuando yo subí 10 centímetros y bajé 10 kilos, que después vos te das cuenta que no sos gordo, ni era gordo en esa época, tampoco en tercer año. Bueno, eso son todas cuestiones del imaginario colectivo y de parecerse, ¿no? ¿Y qué hice yo? Yo me agarré a trompadas con todos, quizás con gente que ni me había saludado. Claro. Ni sabía Bueno, cómo me pero vos llamaba. fíjate que esto tiene dos partes. Una parte tiene que vos no tenías un arma. Sí. Entonces, como no tenías a disponibilidad un arma, lo máximo que hiciste fue agarrarte a trompadas. Te quiero decir, a no ser que te hubieras agarrado a trompadas presa de un estado psicótico, no le vas a reventar la cabeza. O por lo menos en esa época no se nos ocurría tanto reventarle la cabeza contra el cordón de la vereda. Era solamente agarrar a piñas. Eso por un lado. La otra parte que tiene esto, que en ese sentido se puede compartir con lo que pasa ahora, y eso es la parte donde a mí me parece que uno podría tener injerencia, es esta cuestión de a quién se lo contabas o quién sabía que a vos este pibe te estaba diciendo esto o quién sabía que vos te venías sintiendo mal por estar gordo, te quiero decir, o que vos sufrías por el hecho de que te lo dijera, no sé cuál era, qué cosa, digamos. Y en eso sí uno puede tener una cierta injerencia ahora, ¿no? Que es como tener como un poquito más la mirada atenta, tal vez, ¿no? Y a veces los papás, por ahí uno en vez de estar como tan atento a ver si me puedo ir de viaje a tal lugar, porque ese es el lugar que está de moda en este momento, suponete, capaz que uno estar un poquito más atento a mirarle la cara a nuestros hijos, ¿viste? Porque se les nota todo, por más que uno digan, o sea, no lo dicen en palabras, pero en las acciones, en las actitudes. Yo, por ejemplo, con mis hijos me doy cuenta enseguida. Claro. Y bueno, realmente se les nota todo en la cara. Mira, yo siempre digo, porque eso es una capacidad que tenemos, no es para desmerecer los chicos a ustedes, pero las mujeres la tenemos mucho para mí. Yo siempre digo que si vos, como decir, te juntás con un grupo de mamás o te juntás con un grupo de papás, y vos decís, ¿cuántas de tu grupo de amigas, de mamás, agarraron una foto del chico que estaba en Carlos Paz y te pasaron la foto por el celu y ampliaste hasta encontrar al tuyo y ver qué cara tiene en la foto? La mayoría de nosotras lo hicimos. Yo fui a Carlos Paz con mi hija, así bueno, que yo estaba ni hablar, estabas ahí mirando. Bueno, la mayoría de Sí. nosotras sabe hacerlo. Los papás, es más raro que un papá se ponga mira la y foto haga y eso y dice, esté como tan atento. sí, A ver, sí. uy, mirá, fueron a tal lugar, van a decir. Sí. No sé si es como son de estar como tan atentos. Bueno, nosotras, no digo que los varones no puedan tener capacidad de empatía, claramente la tienen, pero nosotros tenemos, en general es como que nos sale bastante fácil esta cuestión de ver un microgesto y decir, mi hijo la está pasando mal. El famoso sexto sentido que Sí. usamos nosotros para definir todo lo que no entendemos, decimos el sexto sentido de la mujer. Tal cual. Entonces, hay cosas que si uno las mira con atención y se anima a preguntar, uno las podría como prevenir también, Sí. ¿no? Porque digo, este pibe que venía teniendo todas esas redes sociales, es verdad que uno a las redes sociales del chico, como decirte, el chico venía posteando un montón de cosas
de grupos, no sé, de nazis o no me acuerdo qué. Como decir, no, si uno hubiera sabido eso, a lo mejor uno hubiera podido prever algo, ¿no? Y es verdad que hay una parte que los papás igual no tenemos acceso, ¿no? Porque no es que es tan fácil saber a todos los grupos donde están No. nuestros hijos por el celular. Uno podría saber a los grupos reales. El grupo del celular, uno que sabe también lo que está posteando, ¿no? No estás como en el micro momento eso. Pero sí que si vos tenés un chico que se está metiendo un montón en su habitación, no asociar que meterte en la habitación es algo propio de la adolescencia. Entonces, como el chico propio de la adolescencia es que quiere estar en su mundo. No, no es propio de la adolescencia estar siempre en su mundo. Me parece que uno tiene la posibilidad de ir a ver y decir, y combinar también. Un chico está re contento, que está bárbaro y la vez que está, qué sé yo, chateo, uno percibe el chateo sexual, por ejemplo, el chateo del chico que está como charlando con alguien que le gustó, es una forma de chateo, le ve la cara de contento, la cara de pícaro, de pícara. Otra cosa es el pibe sombrío, metido en su celular todo el tiempo. Uno puede detectar eso y puede preguntar, y puede meterse, y ahí sí prevenir. ¿Y qué herramientas tenemos nosotros, los mayores, más allá de, obviamente, de lo innato, de lo que te nace, de lo que ves y percibís? ¿Qué herramientas tenemos nosotros para mejorar esta situación? Y sobre todo yo hago hincapié en esto porque hoy las redes sociales, YouTube, los canales tienen mucho poder. No decir cosas que generen aún más violencia, porque yo he escuchado muchísimas barbaridades y nos perdemos de vista tanto víctima como victimario tienen entre 13 y 15 años. Me parece que no caemos todavía en las edades de esas personas. ¿Qué herramientas tenemos nosotros para mejorar ese plano? Yo pienso que hay varias cosas que yo por lo menos trato de enseñar, me sale mejor o me sale peor, ¿no? ¿No? Porque todos estamos como en el intento, ¿no? No lo digo con soberbia. Que a mí me parece que sirven. Una es tratar de criar como individuos con capacidad de pensamiento, digamos, como uno tratar de criarlos de una manera que se animen a pensar por sí mismos, a que a veces pensar por uno mismo también a veces puede implicar quedarte un poco solo, como no tener como esa desesperación por pertenecer, porque en la desesperación por pertenecer uno a veces se puede mandar muchas macanas, por acción o por omisión también, porque a veces capaz que uno no es el que dice, ay, pero estás re gorda, te pusiste algo que te queda horrible, eso no se usa más, capaz que no sos la que lo dice, pero sos la que se ríe al lado, o sos la que a la que le dijeron después no se animó a decirle cuando te la encontraste en el baño, che, no es para tanto, te queda lindo eso que te pusiste. No te animaste a eso, bueno. Y para animarse a eso te tenés que animar a ser un poquito contracultura también. Claro. Te tenés que ser, bueno, yo creo que darles como un poco, nada, es como tratar de enseñarles ese coraje a que no hay que pertenecer a toda costa, eso me parece que es una cuestión. Para mí también que los chicos, que es lo que no muestran las series y a lo mejor sí lo mostraban antes, o sea, antes se apuntaba que el adolescente, cuando había más esta como lucha intergeneracional tal vez, se apuntaba más a que el adolescente era alguien que tenía la capacidad de crear, ¿no? ¿Cuántas veces vos dijiste, bueno, las revoluciones las hacen los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Decían, o sea, o la música la hacen los jóvenes, es como que ahora solamente pensamos que los jóvenes no pueden hacer nada más que estupideces. Y los jóvenes, te quiero decir, la capacidad cerebral la tiene el joven, la misma que la tenía antes, te quiero decir, el mismo joven que está puesto a criticar, también puede tener la cabeza en crear algo, en aprender algo. A mí me parece que en ese sentido, como darles oportunidades a nuestros hijos de que aprendan cosas, de que usen su cabeza para crear, para aprender, me parece que eso también está muy bueno. Yo tengo una consulta en base a esto, yendo a la adolescencia, justamente. ¿Crees que en este proceso donde lógicamente yo creo que hay mucha más estimulación de un montón de cosas que las que podía haber quizá en generaciones anteriores, pero esta sobreestimulación de cierto tipo de cosas que permiten que no pienses tanto, hace que también se genere este inconsciente colectivo que se está diciendo que los jóvenes no tienen capacidad de hacer cosas, cuando en realidad sí tienen, pero quizás no se
no se incentiva desde los distintos lugares, ya sea institución educativa, ya sea desde el deporte, etcétera, etcétera, como para que ese mecanismo mental esté trabajando un poquito más? Claro, sí, porque en realidad se sobreestimula por un lado y se estimula demasiado poco por el otro. Es como decirte, se sobreestimula lo que uno podría llamarlo dopaminérgico, o sea, el placer el continuo. placer continuo inmediato, que es lo que te sobreestimulan las redes sociales, TikTok, todo lo que es como pasar, que es me atrae, me aburro, me atrae, me aburro, me atrae, me aburro, me atrae, me aburro todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que se sobreestimula. Si querés, de alguna manera, uno lo viene como enseñando desde que son chiquitos, porque como los cumpleaños que uno les festeja a los chicos, ¿viste? Que es como una sobreestimulación permanente. Uno lo hace desde que tienen 2. Yo lo he hecho también, no lo digo con crítica. Pero es así. Y estimulamos poco las cosas que tienen que ver con una atención más sostenida y duradera. Eso lo estimulamos poco. Entonces, a veces yo te iba a decir por falta de plata, pero creo que no tiene que ver mucho con la falta de plata. Tiene que ver un poco tiene que ver más con la falta de conciencia que de plata. Pues yo decía, bueno, obviamente si uno más o menos tiene una disponibilidad, podés mandar al chico a hacer, qué sé yo, a estudiar música, a estudiar... Pero no es necesario mandar al chico a estudiar música. Como Hoy si hay fuera formas una más cosa... autodidactas también de generarse esos espacios, pero creo que no, si bien la invitación está abierta, tampoco es una invitación tan activa, o por lo menos mucho más seductor y para el lado del placer inmediato y que no requiere tanto compromiso / esfuerzo, que quizás ir a aprender a hacer un deporte nuevo, una vida social de club que te obliga a comunicarte y a relacionarte, aprender a tocar un instrumento, que cada vez está más en falta. Tal cual. Ahora, cuando ves a los chicos que lo hacen, es decir, cuando ves a los chicos que practican un deporte y ves cuando como el efecto colateral positivo que tiene, ¿no? Del chico que practica deporte, que es como que aprende mejor, la paciencia de aprender, es como que aprende con la experiencia, ¿no? Cómo es esto de tener paciencia para aprender algo, cómo es animarse a una competencia, cómo es tolerar perder, cómo es como decirte, uno ve también el chico que lo experimenta, cómo tiene un efecto después, eso tiene como un efecto de derrame en otras cosas de la vida, lo mismo, y uno ve cuando tenés qué sé yo a veces cuando he ido, suponete, al Polirock, y vos ves los chicos y vos te das cuenta que en verdad hay un montón de chicos que sí aprenden a tocar instrumentos y sí, y ves como el clima que hay en un lugar así es hermoso. Y te das cuenta que no es un chico, 2 chicos, 3, son cientos de chicos ahí disfrutando de ese momento y con una actitud como corporal, social diferente, y así como hay instancias donde uno los ve también. 2 preguntas en una. Me quedé pensando con esto que hablaba Kevin y que vos bien marcabas. Cuando mencionabas la oferta, por decirlo de alguna manera, me puse a pensar en la escuela, en el aula. Y qué a trasmano está, me parece, hoy la escuela, y te lo digo como docente, de la necesidad del niño, la niña, del adolescente o la adolescente, con todo esto de la inmediatez, ¿no? Que seguimos haciendo clases eternas, en silencio, sentados, encerrados, atrás de un manual, sin lo que vos hablabas al comienzo, ¿no? Sin individualizar, sin darle otro tipo de interés a ese chico que quizás no le gusta matemática, pero le encanta la lengua, o viceversa. Entonces, eso me parece que también como sociedad se podría revisar un poquito más profundamente, ¿no? Ay, totalmente. Yo estoy en un momento como empecinada, paciente, que encuentro que me parece un capo en un tema. Le digo, ¿vos no querrías también dedicarte a la docencia? Pero porque me parece que la docencia secundaria sobre todo es un desafío. O sea, yo no sé verdaderamente, no es mi tema, ni soy especialista en educación para nada, pero sí me da la impresión de que la educación secundaria sobre todo necesita como reverse un montón. Para mí está demasiado quieta y va tras mano de la necesidad. Y lo otro que te quería preguntar es si a nivel social, gubernamental directamente, porque acá no vamos
esconder nada, ya cada uno sabe, y yo sigo moviendo el micrófono como si me tomara una cosa increíble. Pero digo, sin esconder nada, yo creo que no estoy de acuerdo para nada en este gobierno. ¿No conviene un poco este mensaje de los jóvenes? Que los problemas de los jóvenes, que hay que bajar la edad de imputabilidad, porque los jóvenes no tienen nada en la cabeza, a nivel social, a nivel gubernamental. ¿No conviene un poco echarle la culpa a alguien, en este caso a los jóvenes? Sí, o sea, yo creo que la visión esta como de echarle la culpa a alguien no me gusta en ningún aspecto, porque también es como decir, primero porque es lo más fácil de hacer, pero es lo más improductivo también, porque es como en una cuestión de pareja, te quiero decir, o sea, no sé, lo más fácil es echarle la culpa a mi marido de que porque pusiste tal cara, porque hiciste tal, no sé qué, y a veces eso es lo más fácil de todo, pero te lleva a pelearte un montón también. Y o el sea, proceso que no te da ninguna solución porque no está yendo al problema de fondo. Exacto. no, exactamente. Son excusas. Y yo por eso lo digo, quizás son excusas para avalar ciertas decisiones, ciertos supuestos cambios sociales. Y hay que buscar un responsable o hay que echar culpas. Y bueno, en este momento quizás convenga cierto sector de la población. Claro. Yo creo que como culpa lo que conviene es echarnos la culpa a los que tenemos responsabilidad en las decisiones, que somos los adultos, no los jóvenes. Absolutamente. Quiero decir, si es una cuestión Sí, de te iba a poner a decir echar eso. culpa, mejor a nosotros. También responsabilidad, ¿no es cierto?, en las escuelas, como decía. En este caso, lo que pasó con este chico que agarró el arma, si los maestros o los directivos o alguien vio algo y no hizo nada, ¿cómo también actuar como padre o cómo saber que está pasando eso en el colegio si tu hijo no lo dice o, ¿me entendés? No sé si... Tal cual. Bueno, pero es como que en ese sentido es lo que hablábamos un poco de la escuela también como un organismo que está un poco como desorientado, Sí. por lo menos, yo diría. Después habrá instituciones y instituciones, ¿no? Porque las instituciones se componen de personas y la institución va a tener mucho que ver con las personas que forman parte en un momento determinado de esa institución. No es la institución en sí misma, digo. Pero creo que, digamos, la responsabilidad, no la culpa que si me doy con un látigo, sino la responsabilidad la tenemos los adultos, que somos los que estamos tomando decisiones en este momento y los que de alguna manera, con la ayuda de los chicos, que son, digamos, los chicos nos tienen que transmitir lo que viven y nosotros como adultos con capacidad de decisión tenemos que ver cuáles son las decisiones que podríamos intentar para mejorar las condiciones en la casa, en la escuela, en los clubes, en todos los lugares donde circulamos. A nivel social, un poco ya lo estuvimos charlando, pero a nivel social, a nivel ciudad, para no irnos a otro lugar que no conocemos, me pasa que nos veo con poca paciencia. Desde tu experiencia, ¿cómo nos ves? Terrible, horrible nos veo, como sociedad nos veo horrible, la verdad. O sea, nos veo un nivel de agresividad tremenda. Sí. Tremendo el nivel de agresividad que yo percibo en la calle, como la irritación que tenemos, Además por cualquier cosa, cualquier chispita enciende un fuego tremendo. Pasó ayer, estaba para estacionar el auto y yo no vi que adelante estaba mal estacionado un auto, que estaba esperando que salga otro y me metí, lo que no me dijeron. Bueno. Menos linda. Y salí y le digo, perdón, nunca te vi. O sea, salí, le pedí disculpas, estacionó y después me la crucé en la calle a la chica y me miró mal, pero sí, o sea, no la había visto que estaba mal estacionado, pero es mucho ya. A mí me parece súper preocupante el estado mental que tenemos, que es como una mezcla horrible entre ansiedad e irritación. Porque la ansiedad es como hacia adentro, te quiero decir, uno dice, uy, estoy re ansioso. Pero otra cosa es como nosotros la ansiedad la estamos trasladando a la afuera. Entonces, la ansiedad que tengo yo, el cansancio, la preocupación, lo que sea, pero en vez de pensar, bueno, ¿qué puedo hacer yo para sentirme mejor? Me la agarro con el otro. Entonces, tengo esta ansiedad, tengo esto, porque estacionaste mal vos, porque yo iba muy lento, porque vos, no sé, le pusiste mala cara. Por el calor. Por el calor. Sí. ¿No? Juanpi, te están llamando por el calor. Nuestro productor llegó con una cara, le preguntamos, ¿qué pasa? Tengo mucho calor. Y sí, hace mucho calor. Sí, hace mucho calor. Hace mucho calor.
Pero bueno, eso también nos lleva a plantearnos y replantearnos, ¿no? Porque es una pavada lo que voy a decir y una obviedad también. A otro lado no podemos ir, ¿eh? No, O sea, claro. este es nuestro mundo, este es nuestro lugar, en este caso los que vivimos en Rosario, esta es nuestra ciudad. Te vas a encontrar con la misma gente invariablemente 365 días del año. La actitud es una decisión. Y si todos, todo el tiempo, estamos renegando, enojados, tristes, vamos a tener una sociedad y una ciudad de reniego, de tristeza, de enojo, día a día. Completamente de acuerdo. Sí. Y después, bueno, otra vez Bueno, yo creo volviendo que la culpa. Argentina entera está así, no solo Sí, Rosario. sí, yo creo que sí, pero obviamente nosotros estamos acá, yo no Sí, quiero sí, hablar de obvio, Buenos Aires obvio. viviendo en Rosario, pero digo... Pero debe ser peor, mucha más gente. Y me parece que el nivel de los estrés, sí, autos, debe sí, ser porque se mucho más multiplica la estresante. cantidad de personas, pero ahí vamos lo mismo y otra vez con el tema político, después, otra vez hacemos mea culpa, digo, es súper fácil decirle, che, los políticos y esta ciudad, no, y vos lo dijiste muy bien, a las instituciones, a las ciudades, las hacen las personas. Entonces, si nosotros ponemos mala cara, si nosotros nos tratamos mal entre nosotros, si nosotros no somos limpios, si nosotros no sacamos la basura a la hora que tenemos que sacar, después no le echemos la Hay culpa que hacernos responsables solamente de lo- a tal político, tal gobierno. Loco, dale, tenemos que ser un poco más honestos y sobre todo coherencia. Me parece que nos falta un poco de coherencia como sociedad. Sí, completamente. Mira, te digo una cosa que parece una boludez, pero que está investigada inclusive. Una de las cosas que se usan cuando una persona está mal o está como deprimida, inclusive, parece una pavada, pero es que la persona sonría más. Sí. Y la verdad es que lo que se sabe es que la sonrisa de alguna manera es como que, aunque lo hagas falsa, aunque no la hagas como de verdad sonriendo, sino que lo hagas como postura, la sonrisa le dice al cerebro que estás mejor, que estás contento. Entonces, por eso, por ejemplo, sirven las prácticas de yoga o la práctica de meditación o de alguna forma, a medida que uno practica esas cosas, uno de alguna manera le está como transmitiendo al cerebro, por ejemplo, tranquilidad, transmitiendo al cerebro concentración, transmitiendo al cerebro bienestar. Aunque sea un rato, ese mismo ejercicio de esa hora que vos hiciste una práctica, termina como convenciendo y entrenando a tu cerebro de que sí hay lugar para estar bien, que no es solo lugar para estar mal. Al revés también pasa, es como que uno cuanto más cara de culo pone, cuanto más ceño fruncido pone, cuanto también termina convenciendo al cerebro y a la mente de que está todo mal. Qué interesante esto también para ponerlo en práctica, para aprender, para llevarlo a un tema. Hoy ustedes saben, 2 de abril, Guerra de Malvinas, y tantas cosas se dijeron, tantas cosas se hablaron, tanta falta de humanidad que tuvimos con nuestros héroes de Malvinas en un momento, o en todo momento, y ¿qué nos podés decir de cómo funciona nuestra cabeza, nuestro cerebro, en un estrés postraumático, en un hecho tan grave como en una guerra? Bueno, eso se sabe bastante que es pasar por situaciones traumáticas, que son situaciones no esperadas, situaciones donde hay como un debate entre la vida y la muerte, donde de alguna manera uno no es que se viene como preparando para algo, sino que uno es como que se enfrenta con situaciones, la situación de encontrarte con tener que tomar decisiones sobre la marcha que no son decisiones tuyas, como decirte lo mato o no lo mato, por ejemplo, son cosas que son como antihumanas, podríamos decir. Claro. Por supuesto que dejan secuelas, ¿no? Esas secuelas se llaman estrés postraumático, que es manifestaciones que tiene la mente después de haber vivido una situación traumática. Una de las manifestaciones más comunes después de vivir una situación traumática es la depresión. Y la depresión puede llegar a ser muy, muy, muy aguda a un nivel, como desgraciadamente ha pasado con muchos combatientes de Malvinas, que es el suicidio, ¿no es cierto? Entonces, es como ese nivel de depresión con poca contención. En nuestro caso pasó que hubo muy poca contención social de esas personas que volvieron de la guerra. Entonces, es como que la persona quedó sola, volvió como sintiéndose
como un héroe que estuve ahí, me la banqué, hice lo mejor que pude y se encontró en muchos casos Olvidado. con un Sí, vacío. olvidado, exactamente. tapado, hasta incluso algunos haciendo sentirlo vergüenza, ¿sí? Y eso me parece grave. Yo te pregunto desde del desconocimiento, vos corregime si estoy preguntando una boludez, ¿se puede curar, olvidar, avanzar después de haber pasado por tal episodio? Ujú. Olvidar no, pero sí se puede curar y avanzar, sí. Y eso tiene que ver con... Hay algo que es muy bueno que es la narrativa. O sea, una de las cosas que más se usan para el estrés postraumático en general, sea una violación, sea una guerra, sea, es que la persona como pueda como narrarse esa historia, le pueda poner palabras y de alguna manera que esa historia de alguna forma se inserte dentro de la historia general de la vida de esa persona, ¿no? Como que hubo un antes, un durante y un después, ¿no? Yo cuando vos hablabas me acordaba, yo voy a regatas y durante bastante tiempo teníamos una comisión, estaba en la comisión de cultura de regatas y me acuerdo que un día yo había pensado como que yo quería que las fiestas patrias no sean como un feriado más. Ese era como mi lema, digamos. Entonces había empezado a hacer cosas para los feriados y un 2 de abril invitamos a un excombatiente y la verdad que estuvo re lindo porque eso tiene mucho que ver con la persona. Entonces él lo que hizo es contarnos, había chicos, grandes, es como decirte, nos juntamos en una parte del club y él nos contó su historia. Y nos contó su historia, no solamente la historia de la guerra, él nos contó cómo había sido su infancia, su adolescencia, hasta el momento que se le va a la guerra y qué pasó después. Y la verdad que estuvo Sí, en la escuela de mi súper hijo lindo. justamente hacen eso, van y les cuentan todo, la verdad que vienen sorprendidos cada año, ahora que está más grande, vas sorprendiéndose cada vez más. Claro. Por la historia que cuentan, por lo que pasaron, por todo en sí, él se va sorprendiendo cada vez más, año tras año. Ahora lo entiendo un poco más, obviamente, porque tiene 10, pero cuando era más chico, por ahí escuchaba el relato y se contaba, y decía, sí, porque vino tal persona, no sabía ni qué era la historia, Claro, ¿no? claro. Pero ahora que está más grande, y bueno, la nena también, que lo vivió en la escuela, está muy buena esa parte de que vayan y lo cuenten las personas que lo vivieron. Exacto, porque aparte eso te permite como vivenciarlo de una manera más real, no es a través de un libro y pasó una guerra y hubo Exacto. excombatientes como si fuera como un Que no como si existen fuera Algo más. un combo abstracto, que, sí, sí, como algo algo- Que no abstracto, existen sino más, que no, es esta siguen persona, existiendo. es esta persona que a él le pasó esto, a otro capaz le pasó otra historia, pero una persona real de carne y hueso que vos tenés adelante vivió determinada cosa. Eso obviamente como humanos, la historia humana nos llega un montón. Nadia, la verdad que es un placer escucharte, como te dije al comienzo, no lo digo para quedar bien, pero yo estaría horas y horas aprovechándote, pero bueno, para eso me tenés que cobrar una sesión, entonces lo dejamos para Yo otro pensé que era momento. una sesión grupal. Ojo que Estaría bueno. puede ser, lo Puede podemos ser, pensar para... Mirá fíjate que como me productor- pongo filosa, no te quiero. Fíjate como productor, si vende, sería nuestra Rolón. ¿Viste que Ah, Dante tiene no su- sé, no Sí. estaría Ojo, mal, no estaría ojo, mal. anotalo ahí como Eso idea. estaría muy divertido. Bueno, Bueno, en ahí invierno, está. en julio. En Sigue julio llorando hace por el Maxi, vele- está el con calor. Nadia, un placer realmente, hablando en serio, todo lo que dije en serio, pero me encantaría volver a conversar con vos porque uno aprende un montón y también, a mí por lo menos, me acomoda ciertas fichitas que se van desacomodando, obviamente, a Sí. medida que vamos transitando la vida. Yo que hago tratamientos, sí, sirve un montón. La verdad que yo lo recomiendo tanto psicólogo como, bueno, yo ya estoy con psiquiatra, bien, lo sí, digo sí, sí. así como en chiste, pero de verdad, posta, las personas por ahí lo toman y dicen, no, que me ves para loco, yo no estoy loco, no. Y realmente no es así, te saca un montón de cuestiones que por ahí vos no podés salir solo y te ayuda una banda. Pero es cuidarse, La verdad, es cuidarse. es y- cuidar Me la alegro. cabeza. Claro, es cuidarse, quererse uno mismo. Si ves que algo no funciona, buscar ayuda. Sí, Sí, como es bien mucho, lo decía sirve Nadia. una banda. Yo me emociona porque realmente a mí me sirvió un montón y como familia también sirve porque por ahí uno le hace mal al otro y no se está dando cuenta. Ay, nombrá a tu Ujú. psicóloga y a tu psiquiatra. Rita, se llama Rita González, así que Qué bueno. Vamos a y agradecerle, sirve, y claro. sirve un Obvio. montón. Por ahí yo empecé con tratamientos, con pastillas y yo digo, no, me negaba y hasta que
pude salir con la depresión y dejar esa pastilla, que no estoy dependiente de esa pastilla y está muy bueno. Y los ataques de pánico, de ansiedad, y eso hay que tratarlo porque la verdad que sirve mucho. Y gracias. Qué bueno, Gracias por qué existir, bueno. porque si no, realmente, si no fuera por ustedes, por ahí sería más duro para los que tenemos este problemita. Bueno, qué bueno por mí, un gusto bárbaro, así que cuando quieran acá estaré. Gracias, Nadia. Bueno, hasta acá llegamos, un nuevo programa de Los Olvidados. Recuerden, todos los jueves 17:30 nos vamos a encontrar por el lado de los futboleros después del partido de Central Córdoba-Newell's con la reacción, ya no sé qué vamos a hacer a esta altura. Los lunes en vivo, el próximo lunes 19 horas, igual fíjate, pero 19 horas este lunes Valientes Mercenario para analizar toda la fecha y ya nos vamos acercando al Mundial. Y debuta Kevin el jueves, reacción, juega Central con Independiente del Valle, Copa Libertadores. Ahí va a tener el protagonismo el análisis auriazul, análisis canalla, después vemos cómo lo nombramos ahí con ¿Qué Juan. color le ponemos? Sí, después lo decidimos. Pero bueno, síganos, diría una persona que después nos terminó cagando, pero no importa. Síganos en redes sociales, @tvdado, así nos encontrás en YouTube. En abril queremos llegar a los 600 suscriptores. Nos faltan 40, ¿cuánto nos faltaban? 30. 30. Dale, 30. En abril tenemos que generar 30 suscriptores. Gracias a todos, nos reencontramos la próxima. Chao. Chao.